Cordial bienvenida a Punto Crítico, programa de UN Televisión. En esta oportunidad hablaremos de los humedales, su importancia para la ciudad, su importancia para nosotros. Acompáñenos. Bienvenidas, bienvenidos. Nuestros invitados en esta oportunidad son el profesor Julio Beltrán Vargas, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y doctor en Biología de la Universidad Nacional. Bienvenido. Gracias. Asimismo, de la casa está el profesor Jesús Orlando Rangel, profesor e investigador del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Profesor Julio, usted es experto en este tema, nos ha representado a nivel internacional en este tipo de eventos que hablan sobre las reservas de agua en las ciudades. A propósito de los humedales en Bogotá, cuéntenos por qué son tan importantes, cuál es el contexto histórico, eso reciente en Bogotá. Muchos de las ciudadanías no hemos reconocido aún plenamente estos espacios de vida, patrimonio biológico y natural de nuestra región, de nuestra ciudad. ¿Cuál sería ese contexto? Bueno, los humedales históricamente han sido muy importantes en la sabana de Bogotá, fundamentalmente por dos aspectos. Un aspecto que es de origen natural, han sido parte de la llanura de desborde del río Bogotá, y por otro lado, en términos sociales, han sido tal vez estratégicos en el desarrollo de los diferentes proyectos sociales desde la ocupación precolombina en estas áreas. Es decir, que nuestros antiguos muiscas se apropiaron de los humedales, fueron los primeros que los intervinieron puede decir, de una manera sustentable para poder mejorar sus condiciones de dieta y, en cierta manera, tener reservorios de agua disponibles para épocas de verano. Sin embargo, los humedales hacen parte de toda la historia de la sociedad bogotana. Hoy en día son reconocidos como cuerpos de agua que cumplen funciones ecosistémicas y prestan servicios ecosistémicos a la sociedad. Se comportan como filtros de aguas residuales, son refugios de fauna, permiten el control de las inundaciones. Actualmente los relictos de humedal que quedan en la sabana de Bogotá son importantes de refugio de la fauna, por ejemplo, migratoria, de aves migratorias. Son importantes para la recreación de las personas, pero también su función ha sido en cierta manera desbordada por los diferentes procesos sociales, públicos, en que han sido en muchos casos invadidos, se han convertido en depósitos de aguas residuales, y a tal punto que la situación de estos cuerpos de agua, que son muy estratégicos para el desarrollo de la ciudad, se ven afectados y no pueden seguir prestando en muchos casos los servicios ecosistémicos a la sociedad que tanto los necesita, y además sus propios procesos de recuperación y regeneración se han visto afectados por estas situaciones como la urbanización ilegal, los vertimientos, los procesos de recreación sin ningún control y, sobre todo, hoy en día, dada su situación de deterioro, algunos creen que es mejor intervenirlos, secarlos, para construir vías, construir urbanizaciones, olvidándose de que estos cuerpos de agua son estratégicos porque son relictos de biodiversidad, ofrecen permiten la regulación de las masas de agua en la sabana de Bogotá, y por otro lado, pues no hay suficientes estudios en este momento integrales que permitan tomar decisiones acertadas o con un margen de incertidumbre muy preciso para poder tomar una decisión al respecto. Entonces es necesario seguir adelantando y seguir haciendo esfuerzos como los ha hecho la Universidad Nacional, el Instituto de Ciencias, otras universidades, para seguir aportando información para la toma de decisiones. Sí, es muy importante rescatar de lo que ha comentado Julio
la definición de humedales, ¿no? Es la traducción del inglés de wetland, acuñado en la Convención Ramsar, auspiciada por las Naciones Unidas. Entonces, estos humedales, que incluye o engloba lo que nosotros llamamos lagos, lagunetas, ciénagas, pantanos, etcétera, están en Colombia desde el nivel del mar hasta casi que las cercanías con las nieves perpetuas. Y estos humedales forman parte de sistemas. Hemos, con colaboración de varios investigadores de la Universidad Nacional sede de Medellín, de universidades extranjeras, caracterizado buena parte de los humedales del Caribe y nos ha servido para establecer una diferenciación entre los tipos de humedales que hay en general en Colombia. Entonces son los humedales que están directamente conectados al mar. Por ejemplo, los tenemos las marismas, las pequeñas lagunas someras, los manglares, los estuarios. Los humedales que están conectados a una corriente, como en el caso de la sabana de Bogotá. La mayoría de los humedales de la sabana de Bogotá tienen que ver con el sistema del río Bogotá. Y hay una tercera categoría que son los humedales que no están conectados a ninguna corriente, entonces simplemente son aquellos humedales que reciben agua por escorrentía. Este es el tipo de humedal más crítico para su preservación y para su conservación, y prácticamente la mayoría de los humedales de ese tipo, en la sabana de Bogotá, pues, por supuesto, se extinguieron por procesos de urbanización, por procesos de construcción, etc. Entonces, lo poco que nos queda de este tercer tipo de humedales es fundamental conservarlo y preservarlo. Los de escorrentía. Los que se alimentan de agua escorrentía. Y nosotros tenemos en Colombia, de esta condición, humedales muy importantes. Tenemos manglares en el Parque Nacional Tayrona, en el bosque tropical seco, con unas precipitaciones mínimas de 800 milímetros, este tipo de manglares que es una joya excepcional de la biodiversidad del mundo. Y en la sabana de Bogotá tenemos también tipo de este humedal, como es el caso de los humedales relacionados con la reserva Van der Hamen. Y de ahí la importancia, porque es una importancia biológica a nivel del globo, no es solamente una cosa local. Julio hizo alusión a la utilización y al manejo que ha existido sobre estos humedales. Y es algo que las investigaciones también que se han adelantado nos han permitido corroborar. Es decir, en Colombia es famoso el caso de la cultura cenú y el manejo que le daban a las corrientes del San Jorge y en algunos casos a las corrientes del Sinú. En la sabana de Bogotá, pues está muy bien documentado el manejo que le hacían los muiscas a, por ejemplo, el humedal de Jaboque. El humedal de Jaboque fue una creación de los muiscas, que represaron la quebrada de Rudas y la manejaron haciendo unos taludes en los cuales tenían agricultura y aprovechaban el agua. Lo más importante es que ellos ya nos decían y nos documentaban que estos humedales o estos depósitos de agua tenían como función soportar las poblaciones humanas ante estas eras críticas. Esta visión es nueva en el contexto global y lógicamente ha desatado algunas polémicas y va a desatar otras. Porque, por ejemplo, el manejo de la cultura zenú siempre se asocia a otro tipo de cosas, pero también en la cultura zenú hemos tenido, y en la región de la cultura zenú, hemos tenido épocas críticas de sequía. Entonces, las épocas críticas de sequía que se han presentado en la sabana de Bogotá durante el transcurso de toda su historia, pues tienen también un punto de agarre, por ejemplo, en ese manejo que se hacía de los humedales. Y los humedales, como bien lo decía también el profesor Julio, hay que considerarlos parte de un sistema. Es como el río o una cuenca hidrográfica es un sistema que tiene unas arterias, tiene unas venas, tiene unas vénulas, etc. Entonces, cuando el caudal del agua que se recoge aumenta, ese sistema tiene maneras de mitigar ese caudal. Y entonces existen las ciénagas o humedales en donde se deposita el agua. Y allí se crean entonces unas sedimentaciones, unos diques por el mismo. Eso desafortunadamente nuestra ingeniería no lo ha entendido, no lo ha comprendido, y lo primero que hacen nuestros ingenieros siempre es trazar una carretera y tapar las conexiones que tenga una ciénaga, un pantano, una lagunita con una corriente. Entonces es un proceso cultural inicial para decirle a la gente lo que significa. Por eso tenemos que defender lo poco que nos queda de los humedales en la sabana de Bogotá, porque son parte del sistema. Son parte del sistema y del sistema del río Bogotá, y es lo poco que nos queda.
había un inventario hasta hace unos años de 13, 14 humedales. En los últimos años, y gracias esencialmente a la preocupación del acueducto, de la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá, a la que hay que hacer ese reconocimiento, se han logrado recuperar terrenos de humedales como la Vaca, el Burro. La jurisprudencia tiene que tender, o la normatividad jurídica tiene que tender a declarar estos espacios como áreas de conservación natural. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Claro, suficiente la aclaración que usted nos ha dado, poco estudio, poca, digamos, como empeño en querer recuperar, más que el empeño de la empresa de acueducto de alcantarillado, que ha hecho unas intervenciones interesantísimas por los lados de Quirigua, de Suba, también de Bosa. Pero ¿por qué no se ha tomado esa medida determinante? De hecho, los humedales están protegidos por la Convención Ramsar y hay un proceso de gestión ambiental público que sin embargo ha hecho esfuerzos muy grandes por proteger estos cuerpos de agua, pero existen también procesos sociales y una debilidad institucional que agravan el problema. ¿Por qué? Porque los procesos sociales tienen que ver con la renta del suelo. Y esa renta del suelo hace que se valoricen las zonas inundables o las zonas cenagosas que son los humedales. Y esas zonas, ¿para qué las utilizan? Para urbanización, para agricultura. ¿Y acaso no? Porque son las menos costosas. ¿Y acaso para la urbanización no representan un peligro a futuro? El proceso es un proceso ilegal. Sí, pero mire usted el asunto del enfoque. Si usted visita la Florida, usted va a ver que... ¿Parque La Florida en Engativá? No, la Florida en Estados Unidos. El estado de la Florida en los Estados Unidos, perdón. Usted va a ver que en buena parte de las ciudades hay como una afición por los lagos y las lagunetas y las lagunas. Y los lagos y lagunetas y las lagunas son sitios preciados para, en sus alrededores, hacer urbanizaciones, construcciones, y la tierra se valoriza mucho. Pero allá nunca se piensa en que sequemos el lago para hacer construcciones, es al contrario. Extendamos la ciudad, la superficie del humedal para que la gente tenga más posibilidades de asentarse allí. Nosotros somos al contrario, este es el problema de la tenencia de la tierra y el problema de cómo se utiliza. Pero uno dice, ¿por qué aquí lo primero que hace es secar el humedal? ¿Por qué no podría tratar de compaginarse? Si lo que pasa el conocimiento... es que no se ha entendido, profesor Jesús, lo que usted nos decía hace un momento, que esto hace parte de un sistema de vida, y un sistema de vida no solamente biológico para el reservorio de los ríos que circulan por Bogotá, por la sabana de Bogotá, sino que no hemos entendido que hace parte de un sistema de vida de la propia ciudad, de los propios ciudadanos. Claro, que se incorpore. Mira, aquí en Bogotá tenemos casos bonitos. Allí en la localidad de Engativá, uno de los humedales que se recuperó, no me acuerdo si es Santa Margarita o Santa María del Lago, por ejemplo, muy bonito. Avenida Boyacá con calle 80. Al cual fácilmente se le podrían hacer algunas medidas de reconstrucción, mejorar las cosas, que ya también están recomendadas, porque en los estudios que ha hecho la Universidad Nacional le ha dicho al acueducto qué se debe hacer para recuperar y forzar un poquito la sucesión natural en esos lagos. Tenemos el caso del humedal de Córdoba, en que también la comunidad se apropió. El caso del humedal de Suba. Entonces, esto es interesantísimo, que la comunidad se apropie del sitio y que conviva con el sitio. Es decir, aquí tenemos que parar la vieja como recomendación que hay desde los tiempos de la colonia, por así decir, del surgimiento de nosotros como una nación, que era que todos estos sitios eran malsanos, llenos de mosquitos. Y cuando usted lee la historia, por ejemplo, las crónicas de los historiadores, cuando lee un poquito sobre el caso de, por ejemplo, los lagos y las lagunas cercanas al nacimiento del río Bogotá, el caso de la laguna de Fuquene, entonces uno dice, entiende por qué nosotros los colombianos está tan metido, tan arraigado el concepto de que cualquier espejo de agua es una cosa que hay que secar y hay que poner a producir. Miren, la historia, todo lo que especialmente los representantes de la Iglesia Católica, los sacerdotes, los arzobispos, instaban a los colonos a tratar de secar esos pantanos porque eran malsanos. Okay, eso es una cosa hermosísima leerlo y para entender el porqué la actitud actual. Entonces tenemos que tratar de cambiar eso, es decir, al contrario, veamos a ver. Y en eso tenemos que ser conscientes de que
Los espacios están ahí para nuestro uso, para nuestro pero gozo. uso sostenible. Y entonces eso no hay, eso no se necesita inventarse nada porque ya todo está inventado. Entonces se puede convivir con esos espacios en lugar de destruirlos. Y ya se hay los casos, es decir, aquí hubo una polémica interesante por unos terrenos donde se iban a construir unas viviendas de interés popular, etcétera, etcétera. Y aparentemente eso todavía es zona del borde del río Bogotá. Entonces, ¿para qué hacer esas cosas? Bien, profesor. Profesor Julio, ¿cuál es el estado de conocimiento que tenemos de los humedales en Bogotá? Creo que con relación al conocimiento de los humedales, pues podríamos afirmar que es un conocimiento parcial, toda vez que las iniciativas institucionales no han estado muy orientadas a resolver muchas preguntas de investigación en torno a estos cuerpos de agua. Vale la pena resaltar pues los trabajos que se iniciaron fundamentalmente con el doctor Thomas van der Hamen, que fue tal vez de los primeros que abordó científicamente el estudio del funcionamiento de los humedales de la sabana. Estableció las relaciones de los humedales con las culturas precolombinas, que es algo muy importante y que hoy olvidamos como estrategia de restauración. Y que nunca se por ha ejemplo. tomado esa parte de la historia Esa como objeto parte, de estudio en nuestras instituciones por ejemplo, para decirle nuestros vacíos en investigación. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las universidades públicas, especialmente por la Universidad Nacional, de tratar de realizar estudios integrales. Pero un estudio integral muy interesante es el trabajo que se ha hecho en torno al humedal de Jaboque, un humedal que colinda con el aeropuerto, hace parte de la área de la influencia de la Reserva van der Hamen, con la Santa María del Lago y con la Conejera. Es tal vez de los cuerpos de agua más, entre comillas, se encuentra mejor preservado. Ese sí es el que conocemos como el Parque de la Florida. Limita con el del Parque de la Florida. Pasando el río de Bogotá, al frente está el del Parque de la Florida. Pero Jaboque es un ejemplo claro de un estudio integral en donde se estudiaron las características abióticas, las características físicas, las características bióticas y las características sociales y políticas que explican el entorno del humedal. Necesitamos más trabajos, seguir profundizando en los otros humedales, en La Conejera, Santa María del Lago, que ya está muy transformado, en Juan Amarillo, en los de Torca, Kennedy y Bosa, los del resto de la sabana de Bogotá, porque es que no son solamente, esos son los de la jurisdicción de Bogotá, el resto de la sabana de Bogotá hay que seguirla estudiando. Muchos humedales han sido tan intervenidos que hoy se sabe con certeza que su fauna nativa, flora y fauna nativas, son casi una rareza. Así es. Así las lo han famosas demostrado timbas. los estudios que ha hecho el Instituto de Ciencias, en donde prácticamente es solo flora exótica, en muchos casos, o un porcentaje muy alto. Entonces necesitamos más estudios, preguntarnos cómo se comportan, por ejemplo, las corrientes de agua que bajan de la cordillera, del flanco oriental de la cordillera hacia los humedales, cómo se comportan los tiempos de retención. Todos quieren intervenir los humedales, pero no saben cómo se comporta el tiempo de retención del agua. El tiempo de retención del agua es el que explica, en términos científicos, los comportamientos ecológicos de un humedal. ¿Cómo vamos a pasar una carretera por un humedal si no sabemos sus afectaciones a la capacidad de retención de un humedal? ¿Cómo van a ser esas afectaciones con relación a la biota, a la fauna? Y esos problemas tenemos que irlos abordando desde las universidades con apoyo a las instituciones para poder responder muchas preguntas. ¿Por qué el alcalde actual ve solo potreros y no ve toda esta maravillosa biodiversidad? Yo creo que es y con todo el respeto, es una percepción cultural de este país en donde el hacha se utilizó para deforestar y legitimar los baldíos. Si no estaba deforestado el baldío, no había ninguna escritura. Esa es parte de nuestra historia. Con los humedales es lo mismo. ¿Qué se hizo en la costa? Pues secar los humedales para poder sacar la escritura del terreno. Entonces,
en términos tradicionales, el humedal, pues para muchas personas quieren ver piscinas azules, transparentes, que no haya bichos. Pero ¿qué ocurre? El humedal es la vida. En el humedal hay insectos, mosquitos, anfibios, roedores. Es vida. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente dice, no, pues allá pican mis hijos, allá sequemos ese pichal, como dicen. Sí. Lo que sucede es que ese pichal, como usted lo ha definido, lo hemos hecho nosotros mismos, las propias ciudadanías, Cultura. depositando allí aguas negras, basuras, y no nos hemos ocupado de recuperarlo y de ver lo que usted nos ha descrito. Seguir estudiando los humedales. No podemos perder la oportunidad. Para redondear la idea de Julio, es decir, desde la primera infancia, hay los temas educativos. Hay unos pasos lógicos, ¿no? Primero es conocer qué hay, el estado en que está, luego hacer una zonificación y luego proponer un plan de manejo. Para la Secretaría de Medio Ambiente del distrito sería muy fácil en una tabla los 18 o 19 humedales que se conoce con las fuentes de referencia, etcétera, y luego ir llenando poco a poco los espacios. Eso es muy fácil. Desafortunadamente para eso se necesita voluntad y tener un poquito, quitarse un poquito el tinte político, de tal manera que la administración que llega después de un periodo de 3 o 4 años, pues decida continuar con ese programa. Entonces sería muy fácil decir, bueno, ¿en qué estado están del conocimiento de estos humedales? ¿Cuánto se conoce? ¿Qué nos falta? Y eso es una cosa universal. Eso es como cuando usted hace una lista de sus útiles, de cosas, y listo. Y en esa defensa tenemos que intervenir todas las ciudadanías, todos los habitantes de la ciudad, sus visitantes. Teniendo Bogotá tantas universidades, en la mayoría de las universidades hay programas relacionados con la biología, con la ingeniería ambiental. Estos humedales son laboratorios fantásticos. Si se mejora un poquito la seguridad en algunos, miren, nosotros en Jaboque durante 6 años teníamos todos nuestros cursos de biología, del posgrado, etcétera, etcétera, que iban a hacer las prácticas allí. Ya se terminó, pues ya no seguimos, pero si se van a otros humedales sería lo mismo. Y una vez con eso, entonces se pasa ya a la fase del plan de manejo, que es donde nos falla el plan de manejo, porque el plan de manejo son las acciones que hay que hacer para recuperar algunas de las funciones que el humedal no está desarrollando bien. Y eso nos falta. Solamente Jaboque, podríamos decir, es el humedal modelo en cuanto a qué se debe hacer, cómo se debe hacer y cuál es el futuro. Eso sería bonito y sería bueno y sería provechoso. Que independientemente, el problema de nosotros los colombianos es que como no nos conocemos, no nos reconocemos. Entonces, que independientemente de eso, empezáramos a replicar las acciones buenas. Y ojalá los que nos están escuchando y viendo, reflexionemos en torno a ello. Y con eso nosotros, por ejemplo, vincularía mucho a la sociedad. En la medida, mire, Jaboque, como se conoce, como hay cartillas, es un laboratorio para todos los colegios de Bogotá. Y porque ya existe conocimiento, entonces la gente va y conoce las plantas. Perdón que lo interrumpa, profesor Jesús y profesor Julio. Está tan de moda también hablar del cambio climático. ¿Eso qué tanto nos afecta y qué tanto tiene que ver con nuestros humedales? Los humedales precisamente son un laboratorio para poder apreciar y estudiar las variaciones climáticas. El profesor Orlando estaba hablando de Jaboque. Jaboque se hizo un estudio muy importante en donde pudimos determinar cómo incidía la variación climática, ya sea por máxima precipitación o por épocas de mucha sequía, y cómo afectaban los humedales. De hecho, de las conclusiones a las que llegamos, es que en condiciones de muy bajas precipitaciones, los humedales tienen muy baja capacidad de resiliencia o de responder ante una sequía muy larga. E igualmente, no cometer el error, también aprendimos eso, y es que las intervenciones que se han hecho en los humedales los han convertido en algunos casos en canales de paso. Entonces, cuando hay mucha precipitación, cuando arrecian las lluvias, los humedales, algunos, se convierten en canales de paso de aguas negras, sin cumplir su función ecológica, que es purificar el agua. ¿Qué ocurre? En una condición extrema de cambio climático, ya sea por una gran época de estío o de verano, pues el humedal pierde su capacidad de respuesta. En vez
de convertirse en un regulador del clima. E igualmente, en condiciones de alta precipitación, perdemos la función del humedal. Entonces, el cambio climático para nosotros es un anuncio muy importante sobre cómo se va a comportar. Ya sabemos cómo se va a comportar en condiciones extremas. Lo que hay es que planificar cómo vamos a gestionar y a manejar un humedal en esas condiciones. Y no solamente cambio climático, variaciones como la del Niño y la Niña. Cómo administramos, cómo manejamos los humedales en un momento de niña, cuando las inundaciones son extremas. Jaboque es un ejemplo de eso. Conjuntamente con la empresa de Acueducto de Bogotá, los estudios que ha aportado la Universidad Nacional, se han logrado estrategias para mitigar las inundaciones. Y finalmente, porque nos queda un minuto. Es importantísimo que la comunidad entienda que el ciclo del agua es fundamental para mantener las condiciones de vida. Y en el ciclo del agua, una parte importante de la evaporación que viene de los humedales, de las reservas que tenemos, hace que nuevamente la atmósfera se cargue y haya más humedad en el aire. En la medida en que desaparecen estos sitios, es como cuando usted está cargando el esfero con tinta, en la medida en que desaparecen estos sitios, pues el aire se va haciendo más seco. Y el aire más seco entonces tiende a robar más humedad de donde la tenga. Es decir, entonces empiezan todos los cambios dramáticos. Cambian las condiciones de humedad relativa, cambia la temperatura, etc. Y se van a presentar entonces problemas asociados con esos cambios, que puede ser la proliferación de plagas, por ejemplo, la llegada ya de ciertas plagas que tienen un control natural con las condiciones de humedad, etc. Y otra cosa importantísima es que entender que ante una condición de disminución de la lluvia y aumento de la temperatura, entonces en estos sitios en donde se ha guardado materia orgánica durante muchos años, por ejemplo, Jaboque, tenemos la reconstrucción de los últimos 10.000 años, entonces esa materia orgánica va a quedar expuesta a los rayos solares directos, y al quedar expuesta a los rayos solares directos, entonces va a haber un proceso de metabólico que se va a acelerar y se va a desprender mucho CO2. Entonces, por una parte, vamos a contribuir con emisión de gases muy fuerte. Entonces, estas son condiciones que tienen que tenerse en cuenta cuando se va a decidir todo lo concerniente a la preservación y conservación y la importancia de estos sitios. ¿Por qué no podemos perder ni un centímetro cuadrado más de estos sitios, de estos humedales, de estos pantanos, como los que están relacionados con la reserva Van der Hamen? Porque nos estamos jugando el futuro de la comunidad pues que vive en Bogotá y en sus alrededores. Ahorita es bonito, pero si seguimos con el estado de depredación que llevamos a futuro, será inviable esta ciudad. Profesor Jesús, muchas gracias por acompañarnos en esta invitación. Profesor Julio, igualmente, gracias por compartir sus conocimientos, sus investigaciones con las audiencias que en este momento nos sintonizan. A ustedes, pues el tema es extenso, hay que seguir en la investigación allá en casa, este tema queda en la mesa, en nuestros hogares para seguirlo debatiendo y compartiendo con nuestras familias, con nuestros amigos allegados en el trabajo en todo lado. Gracias por su amable aceptación y a ustedes en una próxima oportunidad los esperamos aquí en Punto Crítico, donde tratamos temas del orden nacional e internacional que a todos nos interesan. Hasta pronto.